Vamos a dar inicio a lo que representa el movimiento en una dimensión, es decir, comenzando por posición, desplazamiento y distancia. Vamos a comenzar dando una pequeña introducción a la diferencia o las diferencias que tienen las cantidades vectoriales y las cantidades escalares a través de lo que es el desplazamiento y la distancia específicamente. Entonces, un vector se conoce como una cantidad de física cuyas propiedades incluyen tener una magnitud y una dirección. ¿A qué me refiero con magnitud? Pues es específicamente su tamaño. ¿De acuerdo? El tamaño, bueno, lo digo así a grandes rasgos porque vamos a ver diferentes cantidades escalares, perdón, vectoriales a lo largo del curso y por eso es que se generaliza bastante. Aquí específicamente nos vamos a referir por ejemplo, el movimiento. Si suponemos que tenemos aquí un objeto, una caja o lo que sea que nosotros queremos mover. Suponiendo que hacia la derecha, si nosotros lo movemos, no sé, una distancia de 5 metros, si lo movemos 5 metros, pues bueno, se habrá desplazado hacia acá. Incluso es hasta una palabra que usamos en la cotidianidad, donde decimos se desplazó tanto. Pero en realidad, cuando nosotros nos queremos referir a eso y nosotros específicamente decimos se desplazó, tenemos que definir también el hecho de que tiene una dirección. Es decir, para haber dicho que esto es una cantidad vectorial, decimos que se desplazó 5 metros específicamente a la derecha. De esa forma nosotros le estamos dando la dirección. Y esto es una cantidad vectorial, es un vector, no precisamente es una representación de lo que más a futuro vamos a llamar como representación vectorial, pero en principio pues esto ya nos representa un vector al cual vamos a llamar desplazamiento. ¿Ok? El desplazamiento es, es una cantidad vectorial y requiere magnitud o tamaño y dirección. Es decir, aquí dijimos que se desplazó 5 metros, es el tamaño. Si se hubiera desplazado 3 metros, tiene menor tamaño. Y la dirección. Es bien importante que también tenga dirección porque para algunas cantidades en física es importante definir hacia dónde se movió o precisamente cambian los valores. Pero ¿cuál es la diferencia entre un escalar? Bueno, específicamente un escalar solamente tiene esta magnitud que nosotros aquí llamamos tamaño también y podemos decir, bueno, simplemente recorrió una distancia de 5 metros, por ejemplo. Si nosotros solamente especificamos el tamaño de la cantidad física de la que estemos hablando, entonces nos estamos refiriendo a una cantidad escalar. Esto es una cantidad escalar, es un escalar. Es un escalar y específicamente esto es lo que vamos a llamar como distancia, simplemente. Distancia. Bien, entonces ya teniendo la diferencia entre un vector y escalar, ahorita no vamos a profundizar, pero vamos a considerarlo así, ¿no? El vector tiene magnitud y dirección, mientras el escalar solo tiene magnitud. De esa forma nosotros podemos empezar a discriminar entre una cantidad vectorial y una cantidad escalar, y más adelante vamos a ver unas diferencias un poco más profundas o ejemplos específicos. Digo, en este caso solamente desplazamiento y distancia, pero hay muchas otras cantidades que son escalares y vectoriales que se pueden llegar a confundir entre sí. Bien, vamos a continuar
dando la definición de lo que es la posición de una partícula. Aquí ya escribí que la posición de una partícula en X es la posición de dicha partícula con respecto a un punto de referencia seleccionado, el cual podemos considerar como el origen de un sistema de coordenadas. Ok, entonces aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas, es el sistema X y Y. Es el sistema tradicional que se utiliza para usar las referencias, ¿no? En todo caso, esta es nuestra referencia, es el origen. Referencia. Nuestra referencia y desde luego esta va a ser, por ejemplo, la partícula de la cual nosotros estemos hablando. Si bien a partícula tal vez se escucha muy ambiguo, podemos en realidad elegir cualquier objeto y definir un elemento de su masa como es esta partícula que se está moviendo. Entonces en realidad las ecuaciones que utilicemos a través de la cinemática pues no van a cambiar si cambiamos por ejemplo de ser una partícula a un perro o una persona o un automóvil. En realidad solo estamos tomando en cuenta una porción de su masa. Entonces no habría diferencia en términos de las ecuaciones que vamos a estar utilizando. Y entonces, bueno, si aquí me están diciendo que la posición es la posición, eh, aquí suena un poco repetitivo, es la localización. Aquí nos referimos a la localización para que no suene pleonásmico esto. La posición de una partícula en X es la localización de dicha partícula. Entonces, si nosotros establecemos una referencia, podríamos nosotros marcar, por ejemplo, en metros, centímetros o cualquier unidad que a nosotros se nos plazca para poder decir, está a tal distancia de nuestro punto de referencia, que en este caso es el origen del sistema de coordenadas. Si nosotros elegimos la referencia en otro punto, pues no habría ningún problema. Si nuestra referencia estuviera aquí la rayita 3, pues entonces en realidad la referencia simplemente se recorre, es como si tuviéramos una regleta, pero nosotros sabemos que a cierto o a grosso modo, pues en realidad la partícula no se habrá movido, simplemente estamos definiendo una posición a partir de una referencia. Si la partícula se mueve, pero nosotros no movemos la referencia, pues entonces tendremos un movimiento especificado. Entonces, como ya habíamos dicho, el movimiento es el cambio de posición a través del tiempo, a cierto modo. Vamos a ver cómo funciona todo eso, pero en principio el movimiento de una partícula lo podemos conocer completamente si sabemos cuál es la posición de dicha partícula en cualquier instante de tiempo, cuando sea. Ese es a grandes rasgos nuestra meta, al menos aquí en la cinemática, para poder describir cómo una partícula se va a estar moviendo. Bien, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Un auto se mueve primero hacia la derecha, entonces aquí estamos en el punto A. Imagínense que aquí empezamos a medir. Nuestra referencia desde luego va a ser aquí este punto 0. Esta es nuestra referencia. Y empezamos nosotros a medir aquí, ¿no? El vehículo no está precisamente en el origen de nuestro sistema de coordenadas, en este caso es nuestro eje X. Cada línea, bueno, más bien las etiquetas de estas líneas están marcados en metros y vamos a ir viendo el movimiento del vehículo cada 10 segundos. Entonces, empezamos nosotros a medir con el reloj aquí, está a 30 metros. 10 segundos después está aquí como a 50 y algo. Y después empieza a mover hacia la izquierda, ¿no? Entonces va secuencialmente A, B, C, D, E y F. Bien, aquí tenemos una tabla en donde nos especifican los datos, porque aquí en esta representación pues no es fácil visualizar que no está específicamente en 50.
Digo, imaginando que estamos tomando un punto un elemento de masa del automóvil nada más para poder definir una cierta posición bien específica. Entre mejor tengamos esa medición, mejor. Entonces, en principio esto es lo que se le llama como representación pictórica. Representación pictórica. Esto nada más como dato adicional, ¿no? En realidad su nombre no es tan importante y nos vamos a dar cuenta que esta representación, a pesar de ser bastante ilustrativa, nos está diciendo hacia dónde se mueve el vehículo. Primero se mueve hacia la derecha y después aquí se empieza a mover hacia la izquierda, pero pues vemos que a pesar de que estamos viendo que el vehículo se mueve hacia la izquierda y nos están diciendo que cada 10 segundos estamos notando la posición del vehículo, pues habrá lapsos en los cuales el vehículo habrá recorrido mayor distancia a pesar de ser el mismo tiempo. Eso nos da una idea de más o menos cómo funciona el movimiento y las ecuaciones de cinemática. Después de todo, aquí también en la tabla lo podemos ver, tal vez no tan visualmente, pero pues nos podremos dar cuenta más adelante. Esto es lo que se le conoce como representación tabular. La representación tabular es un poco más exacta en términos de lo que nos dice más bien en los datos que tenemos, porque pues bueno, tenemos datos un poco más exactos. Bien, con estos datos ahora es fácil determinar los cambios en la posición del carro para varios intervalos de tiempo. Cuando nosotros determinamos estos cambios en la posición para ciertos intervalos de tiempo, en realidad a lo que nos vamos a estar refiriendo es a una cantidad, que ya hablamos de ella, que se llama desplazamiento. Este desplazamiento, pues en realidad matemáticamente es la diferencia entre una posición y otra. Entonces, vamos a definirlo como el intervalo que recorrió desde este punto hasta este otro punto. Aquí tuvo un desplazamiento. Este desplazamiento es lo que nosotros vamos a conocer como delta X y es específicamente cuánto se movió desde haber estado en el punto A hasta haber estado en el punto B. Si por ejemplo yo quisiera medir el desplazamiento desde este otro punto hasta este otro punto, la distancia que yo estaría midiendo es justamente esta. Este sería otro desplazamiento. Entonces el desplazamiento solo funciona en dos puntos y matemáticamente se determina de la siguiente forma. Delta X, esto es mi desplazamiento. Delta X es igual a la posición final, es decir, la posición que obtuvo, por ejemplo, en B, menos posición inicial, XY, la posición que tuvo en este punto. Entonces, imagínenselo gráficamente, sería como determinar desde el origen hasta la posición que tiene en B. Tenemos toda esta distancia, ¿de acuerdo? Que serían en principio 52, menos la distancia que tiene desde el origen hasta A. ¿Con qué nos quedamos? Pues precisamente con esta porción de distancia. Y es específicamente lo que es el desplazamiento. Esta cantidad puede tener valores positivos, puede ser positivo, desde luego, si el desplazamiento es hacia la derecha en principio, porque nosotros estamos definiendo los positivos hacia la derecha. Sí, podemos tener también un desplazamiento cero, desde luego. ¿En qué caso sería? Pues obviamente, si por ejemplo nosotros medimos o si el automóvil no se movió, ¿cuánto se desplazó? Pues nada. Entonces en ese caso el desplazamiento sería cero. Y desde luego también podemos tener un desplazamiento negativo. ¿En qué caso sería? Bueno, imagínense este otro caso. Nosotros medimos el desplazamiento de C a D. Pues entonces el número en C es 38 y la distancia en D es 0. Entonces, la posición final, 0 menos 38, tendríamos un valor negativo. Y en este caso,
sí tendremos un desplazamiento negativo. Entonces, el desplazamiento puede ser negativo también. Bien, como dato adicional también, delta, este triangulito, es la letra griega delta que se utiliza en física para representar un cambio en una variable. Entonces lo vamos a ver de diferentes formas y tamaños. Delta, como un cambio, ¿no? Específicamente eso significa. En este caso es un cambio en la posición. Aquí lo estamos definiendo. En principio, pues podemos haber no definido como X, entonces podríamos haber tenido un delta Y, un delta Z o un delta lo que sea, ¿no? Entonces simplemente delta lo que significa es un cambio y se define como el cambio de la variable final menos la variable inicial y de acuerdo a ello nosotros tenemos diferentes signos en los números que obtengamos. Bien, como punto final, la distancia es simplemente la longitud de trayectoria seguida por una partícula. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, en realidad es que si, por ejemplo, quiero medir la distancia entre, entre el origen y el punto A, pues simplemente sería la distancia que habrá recorrido. Si yo quiero medir la distancia recorrida por el vehículo en todo este intervalo de tiempo, entonces tendría que haber visto cuánto recorrió de 0 a A, de A a B, de B a C, de C a D, de D a E y de E a F. Toda esa distancia recorrida se va sumando sin importar el signo. Entonces, yo sé que recorrió de aquí, por ejemplo, casi 40 metros, ¿no? Entonces, eso se va a unar a la distancia que ya recorrió de A a B, que son como 22, y así sucesivamente. Entonces, simplemente estamos sumando las posiciones, estamos sumándolo para poder definir hacia dónde, más bien cuánta distancia recorrió, ¿sí? Entonces, la distancia, recuerden, es como el valor escalar, no tiene dirección, entonces no tendría signo. Eh, no puede ser negativo, pero sí puede ser cero la distancia. Entonces, en principio, solamente puede ser positivo o cero.